Le va a dar duro, pero no se le nota todavía. ¿Cuántos años tiene Cristal? 16 meses. Ay, no. Bueno, Yo la vi esta en una mujer, revista TV. esta mujer fue catalogada en su momento como la mujer más brava de Colombia. Es más, la mujer más brava de América, o podría decir la mujer más brava del mundo entero. Miércoles, Julio. Ojalá. La historia de ser una mujer brava en que la plata de sus padres le dio, digamos, ese temperamento a nivel, digamos, cotidianidad. Pues mucha gente tiene la imagen mía de una mujer brava, dura, y cuando me conocen dicen, ay, pero usted no es brava. No. Y la verdad es que yo no soy una mujer de explosiones, ni de gritos, Ni de shows, ni de nada. No, todo lo contrario, soy bastante ¿Qué pasó tranquila. entonces en el momento en el que te ofrecen ese papel? Me encantó porque era totalmente distinto a ¿Cómo mí. fue la historia esa para que nos cuentes? Desde el principio te dijeron vamos a hacer el casting y te montaste tu casting. Me hablaron de este proyecto Sergio Osorio, que es un director que quiero mucho y con el que trabajé en Por qué Diablos Sí, claro. también. Y me dijo, mire, este proyecto, después Fernando Gaitán me habló y yo le dije, quiero leer, y leí y me enamoré del personaje, me enamoré de la historia. Porque es radical lo que eres tú, precisamente. Exactamente, era todo lo contrario, además es una heroína que se salía de la sufrida, aunque Correcto, obviamente sí. es una mujer muy frágil, pero precisamente como era frágil, Juan Furruesa, entonces mantener el temperamento. tenía que manejar un montón de mediocres allá en Colombia Autos, Malos, entonces ¿no? le tocaba con mano dura y el casting fue duro. Muchas veces hicimos muchas escenas y fue bastante competido, Sí. ¿Ah, sí? mucho. Pero digamos que había que ponerle un sentido natural o un sentido figurado. ¿Qué había que hacer para ganarse el casting, digamos, de la plata de su padre? No sé exactamente qué hay que hacer, sino hacerlo bien, ser creíble, y yo creo pues que esta mujer tenía que mostrar esa fuerza y tener la ¿Cómo manejar los credibilidad. mediocres? Lo que había que hacer lo hiciste tú, Pues definitivamente. pareciera que sí. Pues fue un éxito. ¿Qué pasa cuando empieza esto a reventar? ¿Te imaginaste de verdad que iba a ser el éxito que fue hasta Sí. la que la... Sí, lo tenías completamente Sí, visualizado. sí, desde que leí No el te texto cogió por dije, sorpresa. esto va a ser un éxito. Desde que lo leí. Después de terminar la novela, ¿te dio miedo de pronto que la gente te encasillara en ese papel? ¿Fue esto lo último que hiciste, Marcela? ¿Qué fue lo último que hiciste en Sí, televisión? novela larga hasta que la plata no se pare. De ahí he hecho Pues en series como... cortos para Fox, que hay unas como películas que hacen para televisión. Mediometraje. Pues son largos metrajes para televisión, Ah, ok. diseñados para televisión, y uno para RCN, que hace Fox para RCN, y otro para Fox Internacional, que volví a trabajar con Manolo Cardona. Ah, qué bueno. Ahí lo mato. Le clavo una estrella en la cabeza. ¿Ah, sí? Marcela, Por fin. retrocediendo un poquito, ¿qué pasa con una psicóloga? O sea, ¿en qué momento le coge amor a esto de la actuación? ¿En qué momento una persona que está metida en el cuento de la psicología, en un tema como que ocupa tanto tiempo y que, no sé, es otro cuento completamente diferente, llega a la televisión, llega a ser una gran protagonista de telenovelas como tú? Pues no es completamente diferente, pero sí son campos bien distintos. Claro. Yo siempre quise ser actriz, pero afortunadamente, no es mal que por bien no venga en mi casa, dijeron, no mami, usted actriz, a ver, ¿y dónde va a estudiar? ¿Y de qué va a vivir? ¿Y esa vaina para qué se usa? ¿De acuerdo a los teatros? Y en ese, exactamente, esos son un montón de drogadictos allá, pues más o menos así, pero no había en Colombia en ese momento, y creo que todavía nos hace falta, una escuela seria de actuación. Y las dos o tres carreras que me gustaban eran antropología, psicología y comunicación. Apliqué las tres y a la primera que pasé fue psicología. Entonces, pero tú sabes que la psicología es muy similar a la actuación en cuanto a que tienes que armar un personaje, que tienes que ver una característica especial, digamos, aunque no lo pues no actúes, pero armar sí. un personaje es ser observador, es ponerse en el lugar de otro, Exacto. es tener empatía, es tener compasión. Y cuando uno es actor, eso es lo que hace con los personajes, Claro. ponerse en el lugar de otra persona, tener compasión por ese personaje que uno representa, sin juzgarlo, y eso es lo que hace uno con los pacientes, no juzgarlos. Claro. Eso Escuchar, y eso es lo que, de alguna manera, digamos que en eso se parece
La psicología como terapia, porque hay muchos tipos de terapias, a mí me gustó el psicoanálisis, pero cuando comencé a salir en televisión, sí, me encanta. Ahí iba yo, ¿quién le da a una psicóloga la primera oportunidad de ser actriz? ¿Cuál fue esa primera vez que Yo hacía teatro en la Javeriana, y en la Javeriana conocí a Jorge Enrique Abello, que estudia comunicación en la Javeriana y trabajaba en Centro. Y él me dijo, oiga, ¿usted qué hace teatro? ¿Por qué no hace un casting? Don Enrique Don Armando Mendoza en De Fila Fea, pues, para que la gente recuerde, Exacto, pero están por fuera de nuestro país. En esa época Jorge Enrique no era actor, Ajá. pero trabajaba en Centro. Le ha sido comunicación también, ¿no? Sí, graduada de comunicación en la Javeriana. Entonces me dijo, ¿usted qué es teatrera? Porque yo hacía teatro en la Javeriana, porque siempre estuve como conectada a las mucha escenas. No. Y entonces, ¿fuiste y te presentaste? Fui, no, a mí la televisión no me llamaba la atención, como buena teatrera me parecía Sí. fuchi, pero Pepe Sánchez sí me llamaba la atención, y Pepe Sánchez dirigía una serie que se llamaba Espérame al final, y pasé el casting. ¿Qué te tocó? ¿Te podrías recordar un poquito de ese casting? ¿De qué te tocó? Ese casting era la novia de Luis Mesa, que en ese momento hacía pareja con Alejandra Borrero, y eran los protagonistas de esa serie, que se llamaba Espérame al final. Y de ahí Darío Vargas, que dirigía Cuerpo Ajeno, me vio y me dijo, oiga, China, usted no se ve mal en televisión, hágame un personaje en Cuerpo Ajeno. Y me pareció, a mí la televisión me parecía fatal, no me gustaba, me parecía ¿Usted no se la con Natalia y con Danilo Santos y Armando Gutiérrez. Me tocaba ser amante de Armando Gutiérrez, rico? rival de Amparo. Rival de Amparo, correcto. Pero en esos ires y venires yo seguía con mi teatro, seguía con mi psicología, seguía con mi psicoanálisis. Por intermedio de un amigo supe de un casting que hacía Mauricio Navas y Mauricio Miranda para hacer la segunda parte de una serie que se llamaba Oca TV. Oca TV, claro. Y ahí sí me enamoré de la televisión, porque era otra posibilidad, porque era un libreto distinto. Eran unos periodistas en un noticiero. Exactamente. ¿Qué lo presentaba este niño? Había un mensaje social, había contenido, el tipo de actuación era mucho más fresca y menos acartonada que una novela clásica. Y me enamoré de las posibilidades que tenía la televisión y comencé a respetarla y a valorarla y a tomarla en serio. Y después hice María María, que se ganó mejor serie, y me gané mejor actriz Simón Bolívar ese año. Entonces ya en mi familia dijeron, sí, ya empezó a ganar 100.000 mensuales, está bien. sí, ya no eran los 8.000 pesos. Ha cambiado mucho la televisión desde esos inicios tuyos hasta hoy en día. O sea, hoy en día sí podrías decir que las novelas sí son lo que te apasionan y te gustan. ¿Qué industria? No. ¿No? No. ¿Cómo va a ser posible? No, hay muy pocas novelas que me apasionan, me gustan. Hasta que la plata fue una, pero como Hasta que la plata se hacen una en 3 años o más. O sea que sigues apasionada por el teatro. Me gusta mucho el teatro, adoro la televisión, las posibilidades que tiene la televisión. Sigo creyendo que hay muy buenos proyectos en televisión, no necesariamente novelas. Hay a veces novelas buenas, la mayoría no lo son. Claro. Hay series buenas, hay series malas. Yo creo que nos falta también otro tipo de programas, nos falta otro tipo de propuestas. Cuando uno habla de una propuesta, cuando uno habla de una novela, cuando habla de un personaje que se ha ganado y le dicen, usted va en todos los capítulos, porque usted es la antagonista, la protagonista o la mejor amiga de Pepita, lo que sea. No se genera uno un nerviosismo cuando empieza a leer libretos, y el tema de la memorización, el tema de cómo va a interpretarlo, cómo va el personaje, cómo no ser hostigante con el personaje, esa línea que sale muy delgadita entre un personaje y la vida real de uno. Pues depende del libreto, depende del director, depende del tema. Yo no le tengo miedo a la memoria, digamos que ese no es un problema para mí. Y parte de saber escoger un proyecto es ver con quién va a trabajar uno, quién es el director, quién es el libretista, de qué se trata la historia, cuánto tiempo va, quiénes son tus compañeros. Ahora te hace gusto, porque mucha gente le toca poner lo que haya. Sí, digamos que siempre me lo he dado, entre comillas, siempre me he dado ese gusto. De poder escoger con quién vas a trabajar y en qué vas a trabajar. Pues no es que yo diga, quiero trabajar con él. Sí, no, sí, de acuerdo. Rechazar ciertas y aceptar ciertas. Sí. Afortunadamente, sí. Muy política, muy. Señores, vamos a vernos un PTR de un lugar muy interesante, estoy completamente segura que te va a encantar.